Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Una disculpa por la pequeña tardanza, pero nos hemos puesto a ver la exposición y se nos ha ido el santo al cielo, literalmente. Pues vamos ya por la octava sesión, por la octava conferencia de este segundo ciclo de Arqueología Española en el Exterior. Y hoy tenemos con nosotros a Juan Ramón Muñiz Álvarez, que es arqueólogo, evidentemente, es profesor invitado de la Pontificia Facultad de San Esteban de Salamanca, y dentro de su perfil profesional pues hay un buen número de excavaciones en Oriente Próximo y en particular en Jordania, como sobre la que nos va a hablar hoy, y alrededor de las cuales tiene un gran número de publicaciones. El yacimiento de Jebel Mutawak, al cual fue descubierto en 1986 y prácticamente desde el primer momento ha sido excavado por arqueólogos españoles desde el inicio de las labores bajo la dirección de Juan Antonio Fernández Tresguerres, ¿no? El yacimiento, no me voy a detener en la descripción porque el conferenciante lo hará a continuación, resulta un lugar excepcional para el estudio de la edad del bronce antiguo en la región de Transjordania. Está integrado pues por las ruinas de un poblado donde pueden distinguirse las zonas de habitación de las áreas de estructuras colectivas como las murallas o el templo, y rodeado de un enorme campo dolménico con una acumulación de más de 1000 dólmenes en la periferia de este poblado. Y por mi parte nada más, cuando quieras. Muchísimas gracias. Es un honor para mí, personalmente, y para la Pontificia Facultad de San Esteban, ser invitados a este ciclo de conferencias de Arqueología Española en el Exterior. Es una labor que llevamos ejerciendo desde el año 89, como bien decía el señor director del Museo Arqueológico Nacional, especialmente en Jebel Mutawak, que es el yacimiento que empezó a excavar el profesor Juan Antonio Fernández Tresguerres, del cual soy alumno, al igual que una gran parte de los asistentes hoy en la sala, y que más de una cincuentena de los arqueólogos profesionales que existen en Asturias, y que hoy voy a presentarles de una forma muy rápida algunas partes, no solo del yacimiento en sí, sino de los resultados que estamos obteniendo con esta modesta aportación que hacemos desde nuestra institución a la investigación arqueológica en Tierra Santa. Sobre todo, quiero recalcar esta parte de la participación de la Orden de los Dominicos, que desde el siglo XIX llevan investigando la arqueología bíblica desde Jerusalén, desde la Escuela Bíblica de San Etienne, que ahí sigue manteniéndose, y su participación en la Casa de Santiago, que como verán es un eslabón fundamental en el conocimiento de la prehistoria y de la arqueología española en Jordania. Además, agradezco la presencia de nuestros amigos jordanos que están hoy aquí, que veo unos cuantos que han venido desde Jordania, Isabel, David, el doctor Hisham, que ellos conocen de primera mano el yacimiento, igual que otros antiguos colaboradores arqueólogos, Sergio Ríos, Fructuoso o Manu Lagüera, que también han visto de primera mano el yacimiento. Desde el 2011, con el fallecimiento de Juan Tresguerres, la investigación tuvo que dar un giro debido a la grave pérdida que supuso para nosotros, y sobre todo tuvimos que redirigir la forma de financiación de estas investigaciones. Actualmente hemos tenido 2 campañas cofinanciadas por el Ministerio de Educación y Cultura a través del programa de Arqueología Española en el Exterior, pero desde el 2011 y este año 2017 y el próximo 2018 son financiadas exclusivamente por los investigadores y por la Pontificia Facultad, ya que hemos perdido esa línea de ayudas y cooperación, al igual que nuestros compañeros del Harishin. Pues esta investigación va más allá, como hemos visto, de esta línea de subvenciones. Esto tiene un fin en sí mismo. No solo estamos investigando, sino que creemos que tenemos una investigación entre manos de una trascendencia internacional que queremos dar a conocer. La colaboración, quiero rescatar estos nombres, son arqueólogos profesionales que colaboran conmigo personalmente llevando adelante el proyecto, haya financiación o no. Es decir, hacemos campañas de 15, 20 días
y la sacamos adelante pues con los medios que podemos, unas veces mejor, otras veces peor, y sobre todo cuando coincidimos con la campaña del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el doctor Juan José Ibáñez, pues salen mejor que cuando estamos solos. Pero bueno, no dejamos de destacar este papel de colaboración entre las instituciones españolas. Esto es una parte de los equipos que hemos llevado a cabo adelante desde el 2011, nuestras campañas, y actualmente nos piden pues, que hagamos una labor de difusión de todos nuestros proyectos. La visibilidad famosa que nos ponen en todos los preceptos. Pues la visibilidad la hacemos a través de la entrada de Wikipedia, que tenemos todos los proyectos arqueológicos, de la página de Facebook. Si nos buscan a través de la página de la Pontificia Facultad también nos verán, y sobre todo publicando artículos, no solo artículos científicos, sino artículos de divulgación donde nos puedan entender qué es exactamente lo que hacemos. Nosotros llegamos a los medios de comunicación, llegamos a los medios de comunicación españoles, a los medios de comunicación jordanos, vamos a los congresos, vamos a aquellos workshops, a aquellas exposiciones que se organizan, a las que nos invitan, conferencias como esta, que estamos agradecidísimos de venir y de explicarles lo que hacemos, y además tenemos la recompensa de que la comunidad española que vive en Jordania se siente identificada con nuestro trabajo y entonces nos premia con unas visitas periódicas después de hablar en el Cervantes o después de tener unos encuentros en las facultades como la Hashemita o la del Yarmouk, que está en Irbit, y ellos van a vernos y van a ver nuestro trabajo y lo conocen de primera mano y nos preguntan. Con eso es una correspondencia social entre lo que nosotros hacemos y lo que queremos transmitir. Es decir, nosotros no investigamos para otros investigadores, no estamos contándoles en un corro cerrado a otros investigadores lo que hacemos. Nosotros tenemos una responsabilidad hacia la gente que nos ha delegado la responsabilidad de investigar, y se lo contamos. Y se lo contamos de esta forma que se puede entender. En estas conferencias luego se facilitan estas visitas que nos van a ver muy agradablemente con las tortillas españolas y los batidos y los refrescos que tantísimo agradecemos ahí en los trabajos de campo. Y la corresponsabilidad que tenemos, que llega a unas alturas pues, de la institución más grande que tiene España en Jordania, que es su embajada, que con nosotros siempre se ha identificado, siempre nos ha ayudado, los años que tenemos financiación pública como los que no. Si nosotros somos tenaces, ellos son más todavía y nos intentan ayudar en todo, pues resulta que la Casa Real Jordana, aquí tenemos al príncipe Hassan bin Talal, el hermano del rey Hussein, tío del actual rey Abdalá II de Jordania, nos recibió durante este otoño a los equipos arqueológicos españoles, al de Jebel Mutawak y al del proyecto de Jarisin, en su palacio, y tuvo un encuentro con nosotros, y no solo se identificó con nuestro trabajo, sino que nos preguntó, y él sabía perfectamente lo que hacíamos, y nos quiso transmitir su apoyo, y además un apoyo agradecido de lo que hace España en Jordania desde hace más de 50 años, colaborando con su investigación y con conocer su pasado, un pasado que va mucho más allá de las religiones, como nos dijo bien el príncipe Hassan, más allá del Islam, más allá del cristianismo. Estamos investigando periodos como la Edad del Bronce o el Neolítico precerámico, unos momentos en los que no cabe la división en la que estamos sumidos hoy en día, ¿no? La división política. Y simplemente nuestra trascendencia, nuestra imagen, lo que nosotros queremos transmitir es que España, somos un país mediterráneo, que tenemos un pasado conjunto con el resto del arco mediterráneo, que por las cuestiones históricas se han ido dividiendo o se ha ido forjando de otra forma distinta, pero que pertenecemos a un pasado común, y este pasado se ha forjado allá, en el Oriente Próximo, ¿no? La diferencia entre el Oriente Próximo y el Oriente Medio, como bien me decía Juan Tresguerres, decía, el Oriente Medio es para los que lo estudian desde aquí, el Oriente Próximo para ti y para mí, que vamos todos los años, es que es lógico, vamos todos los años, pues es el próximo. Pues esta es la diferencia, ¿no? Y el Oriente Próximo, pues eso es lo que significa. La presencia española en Jordania se remonta ya a 1956, institucionalmente, claro, porque en 1956 se inaugura la Casa de Santiago en Jerusalén, cuando Jerusalén Este era Jordania.
pero españoles había mucho antes, ya desde el siglo XIX. Y a principios del siglo XX, el padre Bonaventura Ubach, que era entonces el prior de Montserrat, visita Tierra Santa y va a dibujar escenarios para una Biblia que estaba traduciendo al catalán, y en una de esas notas a pie de página nos dice que Naslun le cogió una tormenta, se le hizo de noche y durmió dentro de un dolmen. Entonces, indirectamente nos está hablando de un periodo y unos monumentos megalíticos que a nosotros nos interesan por la forma de hacer y por el periodo en el que existe. Quiero destacar en esta parte de España y Jordania a los más grandes. O sea, podría apuntar aquí 10 nombres más y a todos les conocí. Excepto a Martín Almagro, yo creo que a todos los demás a todos los demás les conocí. Y podría apuntar a más, como decía. Joaquín González Echegaray fue el primer español que tuvo un permiso arqueológico. Excavó la cueva de Mogaret Dalal, que quería excavar paleolítico, y lo que acabó descubriendo fue un saqueo paleolítico brutal por parte de un monasterio bizantino cristiano en la cuenca del río Zarca. A partir de él empezaron los permisos para los españoles que excavaban en Jordania, porque le había parecido muy científico la forma de proceder de Echegaray, y a partir de él, gente como Emilio Lavarri o como sobre todo Martín Almagro pudieron construir instituciones como la Misión Arqueológica Española, que ya no existe, la Misión Arqueológica Española en Amán. Y yo todavía disfruté de ella, tanto de su residencia como de en sí mismo como institución. Y Martín Almagro sí, constituyó otras instituciones como la Misión Arqueológica de Egipto o la del sur de Nubia y Sudán, que está aquí Víctor Fernández, que también va a hablarnos largo y tendido sobre sus excavaciones. Quiero decir que hay un nexo común entre todos los que excavamos en el exterior, especialmente en el extremo del Mediterráneo, que pasa por esta figura de Martín Almagro. Voy a destacar a Martín Almagro padre. Martín Almagro hijo y Antonio Almagro continuaron con estas investigaciones en la Ciudadela, por ejemplo, de Amán, o en el Qusir Amra, que está caminando en el desierto en dirección a Irak. Y estas son también excavaciones y recuperaciones que hizo España en Jordania y que no podemos olvidar, porque aunque sea de los años 70, forman parte de nuestro pasado común con ellos, una cooperación, una colaboración, y hemos implicado mucho tiempo y mucho esfuerzo para trabajar con ellos, y ellos se sienten agradecidos y nos lo devuelven en esta confianza que han depositado en misiones como esta tan reciente nuestra, en Jebel Mutawak o en Jareisin, que está recientemente inaugurada. Por supuesto, Juan Fernández Tresguerres, Juan José Ibáñez, que está dirigiendo el yacimiento del precerámico y que ya tuvo la oportunidad de hablar con ustedes el pasado año, Rocío de Arriba, que estaba excavando en Sela, que está muy cerca de Petra, un yacimiento del Hierro 2, y Ignacio Arce, que está continuando la labor de Antonio Almagro con la recuperación primero de la Ciudadela de Amán y ahora en Qasr Jalabat. Como ven, he destacado el Jordan Times, que ya han visto que en la página anterior había hablado de nosotros, porque nuestra intervención allí, digamos, que no pasa desapercibida. Es decir, España y Jordania no pasa desapercibida en labores culturales. La misma fundación del Príncipe Hassan mantiene unos diálogos interculturales y mantiene una relación con nuestro país que desde aquí no lo percibimos con el mismo sentimiento o la misma fuerza que ellos tienen hacia nosotros. Y como yo sí voy todos los años y me paso muchos meses allí, yo sí quiero devolverles a ellos con la misma fuerza. Pasando a hablar ya estrictamente de arqueología y del yacimiento de Jebel Mutawak, he destacado esta foto de Juan, jovencísimo, cuando tenía más o menos mi edad ahora, en una de las primeras campañas que hizo en Jebel Mutawak. Él empezó a excavar en 1981 en el Oriente Próximo, fue a Jerusalén después de haber leído su tesis doctoral, y desde la escuela bíblica, desde la École Biblique, que era una institución dominica, igual que él, que era fraile dominico, un padre dominico, pues participó en las excavaciones de Qusir de Samra, del Hirbet Samra, perdón. Y en el Hirbet Samra, con otros dominicos como Jean-Baptiste Humbert,
participó en exploraciones en la nueva carretera que se abría desde Zarca a Lleras. Y en esta carretera pues atravesaba uno de los yacimientos que el investigador británico Humphrey Tennyson había destacado como posible asentamiento calcolítico. Y me gusta citar a todos los señores que han detectado estos yacimientos antes que nosotros, porque se merecen toda la justicia. Nosotros no llegamos a hacer nada nuevo, no inventamos nada. Estamos siguiendo a los primeros, que fueron los pioneros y fueron los que nos abrieron el camino. Y Humphrey Tennyson había valorado el yacimiento y decía: tiene muy poca estratigrafía, creo que no merezca la pena. De todos modos, él hizo una valoración muy amplia de todo el valle, que en eso consistía su tesis, y es una tesis que todavía se maneja en Jordania. La cita más antigua, Jebel Mutawak, en algunos trabajos españoles se remontan a Schumacher, que es de finales del siglo XIX. Yo realmente me he leído a Schumacher y en ningún sitio cita a Jebel Mutawak. El campo de dólmenes sí cita campos de dólmenes, pero no les cita con este nombre. Podríamos abrir otra línea de intervenciones sobre cómo los occidentales ponemos los nombres a palabras árabes. Claro, ya saben que si tenemos problemas, por ejemplo, entre los españoles y los franceses para decir cómo hace el ruido el gallo, que unos ponemos kikiriki y ellos ponen cocoroco, pues imagínense cuando estamos tratando de interpretar palabras árabes, ¿no? Schumacher, yo no he visto que le citase realmente a Jebel Mutawak, y el territorio actualmente están los Beni Hassan, la tribu de los Beni Hassan en toda esta parte de Jebel Mutawak. Ellos tienen ese nombre ya desde antiguo, es decir, que no es un nombre que hayamos puesto nosotros ni que hayan puesto los occidentales. Jebel Mutawak quiere decir el monte rodeado, el monte cerrado. Por ejemplo, el mar Mediterráneo es el Bahr el-Mutawasi, que quiere decir lo mismo que en latín, ¿no? El rodeado, el centrado. Pues Jebel Mutawak, que tiene el mismo sentido, es un nombre que ya tienen los propios árabes, los propios beduinos para ese territorio. Jebel Mutawak está en la ribera del río Zarca, que junto al río Yarmouk y el río Jordán, que es el río principal donde tributan precisamente el Yarmouk y el Zarca, son los ríos que llevan agua continuamente durante todo el año. Son ríos perennes, con lo cual garantizan la vida, garantizan el asentamiento, y por esa razón son el lugar en el que se asientan el 80% de los yacimientos de todo el país. Sobre todo el Wadi Zarca es en el que más vamos a ver. Y nace en Amán, precisamente. Entonces es un río que nace en el zoco de Amán y va surgiendo primero en dirección norte y luego toma el derrotero oeste hacia el valle del Jordán. Perdón. Se sitúa actualmente en el límite del clima mediterráneo. Es un lugar donde ahora mismo precipitan entre 200 y 300 milímetros anuales. Ven que hay una pequeña franja de terreno desértico rodeándole. Esto es una franja mínima antes de comenzar el desierto del este. Les explicaría la geografía de Jordania, pero sé perfectamente que la tienen ustedes en su cabeza, que conocen el terreno. Empieza de oeste a este, empieza con la depresión del Jordán, 400 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Luego el crestón que forja esa depresión del Rift, y luego la estepa jordana antes de adentrarse hacia el este, hacia los desiertos arábigos, tanto el de Arena al sur, hacia la Arabia Saudita, como el desierto negro que es hacia el este, hacia Irak. En este límite de precipitaciones es donde se sitúa Jebel Mutawak, muy cerca de la ciudad romana de Lleras y muy cerca también de Zarca, como les decía antes, de Zarca. Durante la Edad del Bronce Antiguo, por los estudios de Zohari, nosotros sabemos que las precipitaciones eran ligeramente superiores, pero no muy superiores. Era un Mediterráneo un poco más húmedo, entre 300 y 600 milímetros de agua. No era un vergel, exactamente, pero bueno, sí era un clima un poco
similar o mejor que el de Valencia, en el que se podían cultivar y en el que se desarrolló una agricultura mejor de la que había en el Calcolítico. Hacia el este, como pueden ver, con ese naranja dominante está el desierto. Eso es el fin de la vida. Les pongo esta imagen aérea de todo Jebel Mutawak, donde pueden ver una de las mediciones topográficas que hemos hecho, esta en concreto en el año 2009, donde hemos localizado el poblado de color negro y con los puntos rojos uno de los campos dolménicos situados en la propia montaña. En la parte baja, entre estas casas y por debajo de estos gallineros, se sitúan las terrazas del Neolítico precerámico que excava el doctor Juan José Ibáñez Estevez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente del Milà i Fontanals de Barcelona, con estas cronologías que les señalo, porque ya tiene publicadas en Neolithics, en la revista alemana de Neolithics en Berlín, y donde está dando estos óptimos resultados de intervención. Está recuperando un asentamiento con diversas casas, tanto del precerámico A como del precerámico B, en estas cronologías, con suelos de cal, suelos decorados, material mueble infinito. La industria lítica está también sobrepasando las expectativas y de las que tuvo la oportunidad de hablar durante el año pasado en estas conferencias. Una de las partes más interesantes ha sido la recuperación de los suelos pintados de estas dos casas que han conducido al Departamento de Antigüedades de Jordania a la espera de ser expuestos en el Museo Arqueológico de Amán. Los dólmenes, que aquí les sitúo solo los que están en el contorno de la propia montaña, después les hablaré más extensamente de ellos. En 1996 se inventariaron 1.100, entre el 2008 y el 2011 nosotros inventariamos 536 nada más, hay un proceso de destrucción evidente y estos campos se van superponiendo, es decir, no es un campo único, sino que hay unos vacíos entre ellos, tienen unas formas de distribución pautadas que seguramente estemos cerca de entender, pero en este momento no podríamos ofrecer una respuesta general para todo ello y que son reflejo de lo que ocurre al otro lado del Wadi, en el territorio de Maragim, que luego les mostraré, donde hay un fenómeno similar. Los túmulos, les señalo estos tres porque los hemos inventariado, hemos podido intervenir en ellos, pero pertenecen a una época posterior, cuando ya el poblado no estaba activo, son de la edad del hierro. Entonces, en esta conferencia no voy a citarles, pero sí quiero señalarles porque siempre sugiere el problema de la cronología, la reutilización del lugar. Y sí me voy a centrar en la primera parte de la exposición, en el poblado, que como ven tiene una cronología de 3290 a 3040 a.C., en el cuarto milenio a.C., en fechas calibradas de carbono 14 sobre elementos vegetales, porque tenemos un problema con los huesos, que es que sí los encontramos y los recuperamos, pero no contienen el colágeno suficiente para obtener la mágica fecha de carbono 14, que a pesar de que tengamos 10.000 muestras de cerámica y 100 muestras estratigráficas, pues todo el mundo está esperando por la fecha de carbono 14. Bueno, pues en este caso el carbono 14 lo tenemos que hacer sobre huesos de aceituna o sobre restos vegetales, porque los huesos humanos y los animales no contienen el colágeno suficiente para obtener la fecha. Esto es un desastre no solo para poder datarlo, sino también por el coste que nos tiene sacar muestras del país para que luego no obtengamos unos resultados oportunos, con lo cual estamos ya optando por otro tipo de documentación o de cronología, de obtener la fecha cronológica para Jebel Mutawak. Cuando hemos empezado a intervenir o a interpretar el yacimiento, hemos buscado las fotos antiguas y vemos vuelos soviéticos y rusos en la época de los años 60, cuando todavía Mutawak no estaba
incluido como yacimiento arqueológico, y vemos que existían ya algunos rastros que podemos interpretar como las antiguas casas, el antiguo resto de la cerca y la acumulación, sobre todo, de sedimentos y de cultivos sobre el poblado de la Edad del Bronce. Está en la parte superior de la montaña, no está cerca de ningún poblado, es decir, tienen que desplazarse, tienen que subir, pero tienen la facilidad de que acumula el agua porque acumula el sedimento que va arrastrándose por la dinámica de pendientes desde la parte alta de la montaña hasta esa cornisa que le soporta. Esta es la visión general desde la otra parte, y en la línea amarilla les destaco el poblado, que como ven está en esta cornisa soportada sobre el acantilado natural. Este cortado es natural. La parte baja, donde están las terrazas neolíticas muy anteriores al poblado, y a partir de aquí comienzan los campos de dólmenes. Los campos de dólmenes los hay contemporáneos al poblado y los hay posteriores al poblado. ¿Los habrá anteriores? Seguramente sí, pero aún no hemos podido documentarlos. Casi seguro que sí, pero no tenemos la forma de decirles a ustedes la fecha ni la forma ni una manera segura de decirles si son anteriores o no a la Edad del Bronce. El poblado tiene 18 hectáreas de ocupación. Tiene, como ven, una intensidad de ocupación muy grande, dividida por sectores, y no es un terreno absolutamente llano, sino que tiene diversas pendientes derivadas de la orografía de esta montaña. Hay una cerca que lo envuelve todo, y la ocupación interior, como ven, muy abigarrada en el sector central, no se distribuye en calles. Entonces, cuando leemos las teorías del urbanismo o del protourbanismo, me gustaría saber a qué nos estamos refiriendo con protourbanismo. Yo creo que esto es una distribución urbana. Problema, no es con las calles como nosotros queremos ver. Es decir, aquí hay un elemento que está haciendo deseriación de la ocupación. Aquí hay algo que está administrando o estructurando la ocupación. Seguramente sean los patios y no sean las calles. Pero nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva nuestra del siglo XXI, después de haber visto a los romanos hacer calles absolutamente rectas, después de haber visto a los españoles ir a la ocupación de América y hacer una plaza central y unas calles que salen en ángulo de 90 grados, y creemos que el espacio se organiza a través de las calles. Probablemente esta gente que viene de una cultura anterior, que tenían un sistema económico, productivo y de ocupación distinto al que nosotros tenemos en el imaginario, estén viendo el territorio dividirse de una forma distinta. Artificialmente y por nuestra voluntad se han dividido en tres sectores. Se ha dividido en tres sectores el yacimiento. Los sectores occidental, central y oriental. Esto ya se divide desde el año 89, que fue cuando comenzó la excavación de Juan Tresguerres a regir el orden de esta intervención. Luego, curiosamente, coincidió que en cada uno de los sectores tenemos un elemento que destaca sobre los demás, pero no fue ese el origen, perdón, de esta división. Les hablaba antes de la cerca que les divide, la cinta muraria. Perdón. La cinta muraria envuelve todo el poblado y tiene una parte norte que, como ven, es de muy poca entidad y que no está defendiendo el territorio. Es decir, la parte que queda al exterior de esta cinta muraria está a un nivel superior y es muy fácil que abatiesen esta cinta muraria. No hemos encontrado huellas de que existiese una empalizada de mayor entidad sobre ella, y tampoco hemos encontrado en su excavación, como les voy a mostrar, restos de derrumbe. Es decir, la cinta muraria era como la estamos viendo ahora, de muy poca entidad. ¿Qué sentido le damos a esta cinta? Simplemente está dividiendo lo que es urbano de lo que no es urbano, lo que es humano de lo que no es humano, donde se ocupa del espacio abierto, donde rige el orden que sea,
con respecto a lo que no lo rige. Es decir, es una cinta ideológica. Es como las murallas que se hacen en España en avanzado la Edad Media, cuando ya la guerra de reconquista está en Sevilla y están amurallando Bilbao, Oviedo o Zamora. ¿Qué están dividiendo? Están diciendo dónde llega el rey y dónde no llega el rey. Esto es lo mismo. Están diciendo dónde hay un orden y dónde no hay un orden. Y el valor poliorcético de la muralla no existe en este caso. Esta es la misma cinta excavada en la muralla norte. Les conservo lo de muralla porque, como hemos publicado en los artículos anteriores el nombre de murallas, para que sepan que estamos hablando de lo mismo. Aunque ahora le cambiemos la determinación y digamos que es la cinta, la muralla es esto, ¿no? La muralla norte. No tiene mayor valor defensivo. No se hace con esta entidad ni con esta finalidad. Como ven, no hay tampoco el derrumbe al interior. Sin embargo, la muralla sur sí tiene estos 2 metros que alcanzan de altitud, sí tiene esta entidad de haber utilizado bloques bien tallados y bien grandes, y entonces me dirán ustedes que, bueno, para esta parte no tiene ningún sentido, porque la parte sur es la del acantilado natural que les dije. Que tenga esta entidad es porque está siendo la terraza con la que retienen el terreno, el sedimento que está corriendo desde la parte alta de la montaña. Están haciendo una terraza enorme para hacer un poblado en la parte interior. Por eso alcanzan los 2 metros y por eso van hasta la roca madre, hasta el estrato basal geológico, para poder fijar la entidad. Como ven, los bloques están tallados, están cortados, pero no están trabajados. No tienen una cara buena ni una cara mala, ni tienden a ser rectangulares. Se van colocando unos sobre otros y sobre todo se va rellenando para nivelar con piedras naturales o de otro tamaño. El poblado fue posible porque hay 2 fuentes de agua naturales, que todavía 2 manantiales que todavía hoy surten de agua el río Sarga, que son Ain Cunella y Engeresán. En la parte posterior, y según la evaluación del doctor Eneco Iriarte de la Universidad de Burgos, que es un colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del proyecto de Jaraisín, del que nosotros nos aprovechamos, ya que estamos tan cerca los españoles, a 500 metros, pues hay que amortizar, y ya que van con el doctor Ibáñez Estevez, pues nosotros les sacamos partido, les invitamos un día que suban a vernos y sacamos valoraciones como que en la parte posterior hay un paleocauce, un antiguo río que seguramente sí llevaba agua en la Edad del Bronce, pero que actualmente está seco. Y una de las fuentes, que es Eindhoven, la fuente de las avispas, en la parte posterior de Mutawag, que seguramente también hacía posible la vida en este yacimiento. Hay que recordar que en este momento de la Edad del Bronce antiguo es cuando comienzan unas mejores dinámicas de explotación de la agricultura. Entonces necesitaban agua para sus terrazas de cultivo, y tener cauces y tener estas fuentes son fundamentales. Además, desde Ain Cunella, desde Jebel Mutawag, hay 2 caminos que salen, una hacia Ain Cunella y otra hacia Engeresán. Entonces, estos 2 caminos orientados ya nos dicen que se están surtiendo de ellos. Y esta es la imagen desalentadora en primera mano de nuestro poblado. Esta es la chocante visión que tienen nuestros visitantes cuando llegan por primera vez a Jebel Mutawag y ven toda esta acumulación de piedras. Ahí están dos de nuestros colaboradores de la aldea de Cunella, y ven todo este cúmulo de bloques grandes, bloques pequeños, todo caído, todo pues, supuestamente desordenado. Nosotros tratamos de mostrarles cómo identificamos estructuras que nosotros creemos que son domésticas y otras que son de un sentido artesanal, incluso de explotación económica, y luego grandes conjuntos comunales, como es el Gran Cercado, intentando señalarles cómo en lo que antes parecía un desastre de piedras vemos una planta de una casa de doble ábside con 2 lados largos y con una puerta que en su interior nos va a mostrar 2/3 partes expeditas con tierra que están sellando
una casa de una sola ocupación con una ruina en el interior y un tercio donde, por alguna razón que todavía no podemos dar una explicación, se encuentra una mayor acumulación de piedras bajo la cual encontraremos seguramente un hogar y restos cerámicos. Pues esta es la seriación y esta es la estructura que nosotros estamos encontrando en Jebel Mutawak. Les dije la cronología, les dije que era la Edad del Bronce Antiguo, además en Jordania, con ese periodo y esa riqueza histórica que tienen, podemos decir Edad del Bronce Antiguo 1A, porque hay 1B, hay 2, hay 3, hay 4 y a partir de ahí ya empieza la Edad del Bronce Medio. Es decir, es una estratificación inusual. Bueno, pues la Edad del Bronce 1A, como es Mutawak, tenemos que buscar los paralelismos en el Calcolítico, que es la edad previa, y tenemos que ver cómo se desarrollan hacia modelos que en la Edad del Bronce 1B y sobre todo en la 2 se van a desarrollar. Vemos que cambian las formas de hacer las casas, lo que nosotros creemos que son casas, es decir, estructuras domésticas. Vemos que pasan a grandes estructuras domésticas, con una proporción, empezando con una planta doblemente absidial, es decir, no tienen esquinas, no es una planta cuadrada, sino que parecen la superposición de dos círculos, que tiene una proporción de 2,1 vez de largo por el ancho. Voy a explicarme mejor. Medimos el ancho de la casa y luego calculamos 2 veces 1,1 el largo y normalmente nos da esa proporción. La casa media en Jordania, en Jebel Mutawak, tiene 4,8 metros de ancho y se va casi a 11 de largo. Pero tenemos casas de 21 metros de largo y de 23 metros de largo. Y siempre se repite que son doble ábside. Lo que estamos viendo es el nivel basal, son las rocas, son las piedras que hacen de base. Sobre él se montaría la tienda de campaña. No pensemos que tienen paredes y no hemos encontrado en ningún caso revestimientos de yeso ni de barro cocido como encuentran, por ejemplo, en el Calcolítico al otro lado del Jordán. No hemos encontrado nada de eso de momento. Hemos encontrado algunos restos de madera quemada, no hemos encontrado restos de la techumbre, que podría ser bien de pajizo, bien de palmera, no hemos encontrado nada de eso, ni tampoco pieles de oveja, pero sí hemos encontrado una gran acumulación de raspadores, sin embargo, que nos están diciendo que están trabajando efectivamente con el ganado, ¿no? con los ovicápridos. Y yo soy de la opinión que están atechándose efectivamente con las pieles de los ovicápridos, porque creo que de otra forma nos hubiesen quedado restos de la techumbre si fuesen vegetales. Les estaba diciendo que tienen siempre una puerta en el lado largo, en el lado extenso, siempre tienen un hogar. Eso sí, el hogar no está regularmente repartido, igual que la puerta, no siempre está al norte, como en los poblados de Siria. Y sí hay útiles para la molienda también. Cerámica, por supuesto, voy a enseñarles algunas partes, pero hay toneladas, hay para aburrir cerámica. Eso es uno de los grandes problemas. Hacemos campañas de 15, 20 días y sacamos fragmentos cerámicos para años en cada campaña. Intervenir en una de estas casas supone quizás intervengamos 4 arqueólogos, pero necesitamos un cuerpo de 10, 15 restauradores continuamente trabajando con nosotros, que no siempre es posible. Y básicamente estas son las estructuras domésticas, ¿no? Como les decía, doble axidial, el lado largo, 2 veces 1,1 de largo por el ancho. Esto es una idea que también he desarrollado en alguno de los artículos. Creo que para hacer la planta de una casa utilizan 2 dibujos de círculo concéntricos y luego los unen. Por esa razón les sale esa desproporción de 2,1. Y las estructuras que les decía. A los lados, cerca de estas paredes, nos vamos a encontrar los restos cerámicos y el hogar. ¿Que tiene una sola ocupación? Hay un solo suelo. El suelo normalmente es la propia roca y tierra pisada para nivelarla, si hace falta. Y la cerámica se encuentra in situ. No hay que hacer. La cerámica dispersa que encontramos seguramente es por remociones posteriores, como los trabajos de agricultura que se hacen después.
las casas están cerradas. Este es el ejemplo que les he traído, es la de la casa 83, pero podría ponerles la de otras 15. De las 350 casas localizadas, podemos poner 15 ejemplos de estos. Las han cerrado cuando se fueron. Ven que las sellan con estas piedras. Las jambas siempre tienen una anchura entre 80 y 95 centímetros. Son 2 piedras más altas, sobresalen, como ven, por encima del resto del muro, y están selladas, están cerradas, perdón, no están selladas, están cerradas. Creo que tenían la idea de volver y creo que se fueron por alguna razón contra su voluntad que les impidió, pero no sé si fue un terremoto, eso no se lo puedo decir, que es la idea que ya dio Hamburg y Tennyson. No sé si fue un terremoto. Lo que está claro es que no hubo un incendio, no hay una destrucción, no encontramos nada de ningún estrato que nos indica pensar violencia en el interior de las casas. Pero, sin embargo, sí sabemos que ellos dejan cosas de valor. Y, evidentemente, un poblado como Mutawak no se ocupa todo el año, lo están ocupando durante una parte del año, quizás en la época más dura, cuando no pueden llevar los rebaños a pastar a otra parte, y aquí sí, porque saben que hay agua. Son ideas, son hipótesis que desarrollamos y que no nos costaría nada recorregirnos, ¿eh? Ya lo hemos hecho más veces y no se nos cae ningún anillo por tener que volver atrás y decir, oye, pues esta idea que teníamos al final no cuaja, no tenía razón. La división interna a la que les hacía alusión antes, dividiendo 1/3 casi siempre de la casa, del ente doméstico que nosotros decimos, y los hogares donde se hace fuego normalmente, que curiosamente no suelen tener asociada la cerámica, se hacen sobre bases de piedra al sistema tradicional para no provocar calentamientos en otra parte, y pegado a uno de los muros, bien uno de los muros perimetrales, bien a uno de los muros centrales. También se encuentran bases de pilar y también hemos encontrado hoyos en la roca madre hechas para poner un pie derecho, un pilar que sostenga la estructura. La cerámica, lo que les decía, si hay algún ceramólogo en la sala, pues se sentirá envidiado. Esto es lo que nos pasa, que encuentras la cerámica recogida. Pues nosotros, ¿qué culpa tenemos? No tenemos ninguna culpa. Lo que pasa es que tenemos esta suerte, pues que tienes que excavas una parte y puedes sacar 25 cerámicas como estas. Y bueno, bueno, como les decía, la cerámica la encontramos de esta forma, entonces es muy fácil. Como os decía, es muy fácil remontarla. Lo que hay es que tener tiempo y gente, claro, si estamos hablando de campañas en las que cada investigador estamos poniendo, como los que estamos aquí, que hemos puesto 2.000 o 2.500 euros cada uno para campañas de 15 días, si tratamos de hacer una campaña más grande de un mes, pues 5.000 euros son inviables. Y si carecemos de la financiación a través de estas ayudas o de las fundaciones, que en otro caso hemos tenido fundaciones que nos han ayudado, pues esto es lo que pasa. Pero toda esta cerámica, que como ven excavamos, lo recogemos todo junto en un solo recipiente, normalmente en bolsas enormes de basura de muchos litros, y el material interior, esa tierra, no lo limpiamos. Eso se recoge para hacer muestras que probablemente nosotros no analicemos, que será la generación futura la que analice, donde podremos ver qué contenía, en qué medio se desarrolló o se ocupó esa cerámica, y obtener mucha más información de la que nosotros podemos tener a priori. Si pegamos algunas de ellas, como les voy a mostrar, si remontamos algunas de ellas, lógicamente para favorecer a los museos arqueológicos jordanos, que ya que nos dan esa confianza de excavar y de delegar el permiso de excavación en nosotros, pues nosotros, hombre, qué menos que alimentar sus colecciones, ¿no?
Estos son el tipo de cerámica. En la parte superior, grandes contenedores que hay dentro de las casas, más de 1 metro, como ven. Esta cerámica no entra y sale todos los días. Esta es la cerámica donde se vuelca el grano que se va a comer, sobre todo el agua. Algunos de ellos tenían componentes oleaginosos que probablemente deriven de la explotación del olivo, que no hemos encontrado el doméstico todavía, pero seguro que lo hay. Y el acebuche es lo que más hemos encontrado hasta ahora. Y la parte baja, que es una cerámica de uso corriente, que son, pues eso, desde cucharones, linternas, platos, tal. Esta es una cerámica de muy baja calidad, la de la parte de abajo, que seguramente en cada casa haya hecho la suya, y entonces se cuece a muy poca temperatura, tiene muy mala conservación. La de arriba están cocidas por los análisis que hemos hecho en la Universidad Autónoma de Barcelona entre 750 y 900 grados. Tampoco es que tengan una gran cocción, pero sí tienen un trabajo mucho mejor y sistematizado, lo que nos puede decir que hay un artesano que sabe hacer esto. Hay alguien que sí sabe hacer los grandes contenedores, que los hace sistemáticamente y que los hace de mejor calidad. Les voy a destacar ejemplos que se salen de la norma. Las casas se asientan siempre en la forma perpendicular a la pendiente. Es decir, si la pendiente va norte-sur, pues la casa es este-oeste, porque así facilitan que sean horizontales el interior. Bueno, pues voy a hablarles de los ejemplos que se salen de eso. Es decir, que tenemos excavado el 10% del yacimiento nada más, pero lo que les voy a destacar no es que sea todo, no es todos los años, esas son las rarezas. La casa 81, que es de la que les voy a hablar ahora mismo, es una casa de 21 metros de largo, enorme, con la puerta, y que nos encontramos que tenía un pasillo perimetral por la parte de fuera, algo que no es fácil de detectar, que no era simple. En ese pasillo perimetral encontramos 2 vasijas rellenadas con 2 enterramientos infantiles. Había niños, había neonatos que estaban en el interior. Los enterramientos domésticos los conocemos desde el Neolítico. En el Neolítico, tanto en el precerámico como en el cerámico, hay salas específicas de las casas destinadas a albergar los restos de algunas personas. Yo quiero creer que son los antepasados, por una cuestión de respeto, o al menos de recuerdo hacia su memoria. En la casa 81 hemos encontrado estos niños, que son niños que en algún caso la doctora Garralda nos decía que probablemente fuesen nonatos, que estaban no dentro, sino en la inmediatez, en un pasillo destinado para albergarlos. No es un comportamiento único, lo vemos en Gasul, perdonen que no vean la fecha, en Gasul, que es del último periodo del Calcolítico, es un 3500-3800, es justo anterior a Jebel Mutawak. Y lo vemos en el Jordan Museum, está ahí expuesto y se puede ver cómo es un comportamiento que continúa en un yacimiento que es posterior. Es decir, en la Edad del Bronce 1A se están repitiendo comportamientos, no se está borrando. Esto no es un cambio, como les explico algunas veces a los alumnos. Uno no se va a la cama de la edad de la edad media, de la alta Edad Media, y se despierta de la Edad Media normal. No, usted no es auriñaciense y mañana se levanta solutrense. No, estos cambios no existen, ¿no? Hay una continuidad de comportamientos, y aquí es lo que pasa, que Jebel Mutawak, teniendo unas cronologías de la Edad del Bronce Antiguo y teniendo unas formas de la Edad del Bronce Antiguo, repite comportamientos del Calcolítico. Por eso es un yacimiento único en este caso. Y además está muy reputado porque muchos investigadores internacionales nos están utilizando como comparación, gracias a este trabajo de Juan Tresguerres, que pudo sistematizar todas estas investigaciones. Pues como les decía, enterramientos similares vemos en Gasul. En el Calcolítico hay un periodo específicamente que se llama el Gasuliano, y que una influencia egipcia, dicen, del sur, que viene desde el sur. Pues nosotros tenemos ejemplos del mismo tipo, y vemos que están en el ámbito doméstico, aunque no dentro de la casa. Y el Templo de las Serpientes, que es otro de los elementos singulares de Jebel Mutawak, que se encuentra en el sector occidental del poblado, es un elemento, es una construcción
que al principio es la casa 76 para nosotros, porque empezamos a excavarla en el 2003 como la casa 76. La casa 76 no seguía el orden normal del resto, no tenía el mismo sentido, no iba acorde al resto de construcciones, iba en el sentido contrario. Tenía un elemento, tenía una parte más destacada, más alta que la otra. Tenía unas murallas, tenía una pared que le diferenciaba y además tenía un patio muy grande. Entonces, por esa razón se investigó ahí. Resulta que excavando la casa 76 vemos que nada nos hace pensar que estemos dentro de una estructura doméstica, sino que es una estructura de otro tipo. La conclusión de que sea religiosa la podemos discutir aquí en la universidad y donde ustedes quieran. Argumentando se puede hablar de todo. Nosotros vemos aquí una diferenciación muy grande. No vamos a ver la cerámica doméstica en ningún caso, y sí vamos a ver grandes contenedores con una decoración específica y con un lugar de reunión que es el patio, que coincide con otras estructuras similares como la de Ain Gedi, que está en Palestina, y que ha sido excavada por investigadores israelíes, que pertenece al Calcolítico y que tienen el mismo sistema de estructuras. Una gran sala y una serie de salas auxiliares donde hay desde cistas, restos de ceniza, restos de talla macrolítica, útiles de hueso, es decir, se llevaba a cabo el qué. En Engedi los investigadores creen que se llevan a cabo sacrificios. Nosotros no podemos decir que hay sacrificios, pero sí que hay una gran acumulación de huesos animales, hasta ahora, lo que hemos visto, y más de 2,5 metros de ceniza. Y les voy a enseñar los sílex, los macrosílex que hemos visto. La cerámica, que voy volando, la cerámica tiene grandes dimensiones y la decoración es específica. Vamos a ver, ahí a la izquierda les muestro esta decoración que se ha hecho mientras estaba blanda la pasta, seguramente con un palín hayan hecho todo este rastro de puntos y de líneas. Esta decoración que sí es más común, pero no combinada con la decoración que hay en la otra parte, que son esquemas de árboles, y luego vasijas con una forma que hasta ahora no habíamos visto, con un cuello demasiado estrecho para albergar en su interior grano o agua, que no sabemos lo que tenían dentro, pero el material sí está guardado en los almacenes del Departamento de Antigüedades hasta que podamos analizarlo, y que tienen una repetición de asas y pezones, muy peculiar, que está en el sentido contrario a lo que nos dictaría la lógica. Estas son las decoraciones de árbol que están pintadas. Uno cree sobre engobe blanco y árboles que yo diría palmiformes, pero bueno, ahí admitimos todo tipo de sugerencias. Desde luego, esa decoración y esta de las serpientes, que es la que le dio nombre al lugar, nos están hablando de una repetición religiosa a lo largo de la historia de la humanidad. Morir y volver a nacer. El otoño, los árboles pierden la hoja y en primavera vuelven a resurgir. La serpiente cambia la piel, está perdiendo la piel para ser la serpiente nueva. Es una repetición de símbolos que nosotros queremos ver. Estoy abierto a sus interpretaciones y a las de cualquier otro investigador y podríamos hablarlo en cualquier momento. Lo que sí hay es, esta decoración de serpientes no se había visto en Jebel Mutawak hasta el momento. Y desde el 2003 hasta el 2009, que dejamos de excavar las casas circundantes, pues es un motivo muy reiterativo en este lugar preciso. Y ya les digo que no hay ni restos de la cerámica que les mostré antes doméstica. Los útiles, siles, la cuarcita, el hueso, lo mismo que encuentran en Engedi. Engedi es un santuario del Calcolítico colocado en Palestina, al otro lado del Jordán, sobre el Mar Muerto, en un saliente, y está aislado, no tiene casas alrededor. Se interpreta por sus investigadores, que por supuesto merecen su cita y su respeto,
como un santuario al que iban las peregrinaciones en el Calcolítico. Nosotros no podemos decir que sea un santuario que esté aislado. Al contrario, está estructurando un espacio porque las casas de alrededor están dirigidas en el mismo sentido que el santuario de las serpientes. Y eso está organizando urbanísticamente e ideológicamente, porque nos está diciendo que hay un lugar importante. Y en ese lugar importante, yo no sé si había evidentemente sacerdotes ni nada similar, pero sí que están dictando una forma de organizar el territorio. Y en una de esas salas auxiliares encontramos cerámicas completas que hasta el momento tampoco habíamos encontrado. Esto se lo pongo además para reseñarles. Esta imagen de la derecha está sacada por Sergio Ríos en el depósito del Ministerio de Antigüedades, del Departamento de Antigüedades de Jordania, en el año 2013, después de la restauración. Se excavó en el año 2004. Imagínense, hemos tenido que ir cada año arañando unos euros para poder hacer esta limpieza que ha quedado muy digna, que se ha hecho de una forma de tracción, además asesorado por el Instituto Francés de Arqueología. Y hemos podido recuperar esta pieza que está ahora mismo expuesta en Zarca. Y este tipo de elementos, pues hasta entonces no los habíamos visto. Igual que la cista, que estábamos esperando todos encontrar los cráneos y tampoco no había cráneos. Nos hemos quedado sin ídolos, nos hemos quedado sin cráneos, ha sido un poco... estamos muy contentos de haberlo excavado, pero podía haber dado más de sí. Y la cerámica con los sellos impresos, que también es solo del Templo de las Serpientes, y que tenemos su comparación con el yacimiento de Yagua, que es también un calcolítico final y edad del bronce antiguo, en el norte de Jordania, cerca de la frontera con Siria. De hecho, está en el Valle del Jaurán, y que sus investigadores, Helms, el británico, dice que son gente que ha hecho este yacimiento Yagua a imagen de lo que habían visto en Siria, que eran culturas más avanzadas y que sí eran cerámicas. Es una seriación de 63 veces el mismo sello puesto en el contorno de esta cerámica, que hemos recuperado prácticamente al 100% y que también pueden ver en Zarca. Y los cuchillos de Siles, los raspadores en abanico, que nosotros hemos llamado, que seguimos llamando y que están publicados así, raspadores en abanico, nos referimos a esto, tienen casi 20 centímetros de largo, y que les he destacado aquí porque luego les voy a hacer una referencia ahora con los dólmenes, que voy a ir volando con lo de los dólmenes, porque ha sido una de las formas de datación. El proceso de documentación y dibujado, que como pueden ver, así es como trabajamos, con papel milimetrado y trabajando todo a mano y echando ahí más horas que yo que sé, en los 15 días durmiendo 4 horas al día, cosas, bueno, lo que no se pueden imaginar. Y la casa 131, que es la que les quiero presentar porque es una primicia que se ha excavado hace 2 años y que, bueno, lejos de ser una estructura doméstica, yo la identifico con una estructura, desde luego, artesanal. Vemos en la parte baja estos 2 círculos de piedra, aquí les destaco uno. La puerta sobrepasa el metro de anchura, como ven, tiene doble gozne. Creo que es un sitio donde hacían productos derivados del ganado ovicáprido. Y seguramente, viendo estas bases y con permiso de los jordanos presentes en la sala, creo que es el mismo sitio donde los bedús todavía hoy día hacen el labane, ponen el odre encima, el pellejo, lo rellenan de la leche y van trabajándolo hasta que les sale el labane con el que nos degustan. Pues esto es una fechación de la edad del bronce antiguo inequívoca. Hemos recuperado además huesos trabajados, lingotes de bronce y un gran punzón de bronce también, que está también almacenado a la espera de poder traerlo a Madrid para hacer los análisis correspondientes. Los dólmenes, voy a ir volando. Ben Jebel Mutawak, pues todo lo que está en amarillo son los campos de dólmenes que hemos inspeccionado la Misión Arqueológica Española, desde el 2009, desde Wadi Hmeid hasta Zarqa. Harisán y el Marajim los han inspeccionado en los años 90 el Instituto Francés de Arqueología del Próximo Oriente, especialmente 2 investigadores que colaboraron con nosotros en su época y que ellos hicieron el inventario de toda esta parte. Nosotros, como les decía, en los años 90 había 1.100, ahora hay 535. Las formas, esto se lo traigo resumidísimo, las formas, como ustedes quieran. Hay 535, los tienen.
con corredor, sin corredor, con corredor tapado, con corredor hidromos, con corredor llano, de doble cámara, de triple cámara, con la cámara dividida horizontalmente, con doble, como ven, el 356 y el 282, con doble cobertera. Son toneladas de piedra que han movido para hacer tumbas secundarias donde se guardan los huesos largos y destacados de, espero que personas destacadas del poblado, que tienen una reiteración, que están dentro de un círculo de piedras, donde se destaca el monumento. El círculo no tiene unas dimensiones, no hemos encontrado la proporción. Sí sabemos que hay círculos que reúnen a 2 o 3. Sabemos que hay cámaras, como ven, dobles y triples. Sabemos que muchos tienen huesos de enterramientos múltiples, que no colectivos. Múltiples, es decir, que se entierran varias personas en varias veces. Colectivo sería varias personas en una sola vez. Podemos documentar unos cuantos de ellos, no muchos cronológicamente, y evidentemente teniendo más de 1100 no son todos de la edad del bronce antiguo. La fecha de cronología para el 317, que lo hemos publicado en la Universidad de Boston, resulta que le hemos dado la misma fecha que el poblado, y entonces la gente os decía, pero ¿cómo podéis hacer esto si no tenéis el carbono 14 porque no tenéis colágeno? Bueno, pues hemos cogido la excavación. Tenemos un camino enlosado que sale de la puerta oriental del poblado hacia los dólmenes, que acaba en este campo de dólmenes, que estratigráficamente es consecuente y que además en su interior tenemos la misma repetición de los mismos raspadores que hemos visto en el Templo de las Serpientes. Quizás nos equivoquemos, quizás el carbono 14 nos diga que estamos errados, pero de 5 probabilidades, 4 nos dicen que es contemporáneo al yacimiento y que están enterrando a personas que estaban viviendo en el poblado. ¿Son todos de la época? No. Tenemos dólmenes posteriores, como les dije. Anteriores es muy probable, pero no puedo mostrárselos porque no los tengo documentados. El dolmen 534, que es de los últimos que hemos excavado, está construido dentro del poblado, sobre la ruina de unas casas, con lo cual ya no había actividad. Tenemos cerámica, que nos está hablando de la edad del bronce antiguo 2. Tenemos restos de bronce mucho más trabajados que el primer periodo de la edad del bronce. Tenemos un saqueo, además, de la edad del bronce medio, porque este dolmen fue saqueado. Y vemos aquí el ajuar funerario y la forma de enterrarle, que era en esta parte exterior del dolmen. Singularidad y particularidad. El corredor está hecho a 90 grados. No es un corredor que entre frontalmente. Este vídeo que hemos realizado es para que vean que la cista debería ir ahí enfrente y nada nos dice que no haya una cista ahí enfrente, pero vemos que el dolmen grande, con una cobertera de probablemente 2,5 toneladas de piedra, está haciendo ángulo de 90 grados. La estructura, igual que los otros, 2 piedras verticales, una horizontal cubriéndolo y una lastra en el suelo. No se ponen sobre la roca natural, siempre hay una lastra en el suelo. ¿De acuerdo? Y evidentemente el círculo en este caso, por la denudación de la tierra, se hizo con más piedras, no hay tierra alrededor. Ahora mismo cuando salga con el vídeo van a ver que este tiene un dromos, que hay unas escaleras de acceso al interior. Y como les decía, ahí ven uno de los escalones y ahí ven el segundo. Como les decía, está hecho sobre la ruina. Métodos que hacemos de documentación, tratamos de hacer 3D, como en este caso, con fotografía, lo hacemos buenamente en nuestras horas en Occidente, porque allí no nos da el tiempo para más, pues tratamos de hacer documentaciones 3D. Luis Teira Maiolini, de la Universidad de Cantabria, nos ayuda mucho asesorándonos en estas técnicas, que a nosotros no nos sale tan bien como a él, pero a él le salen perfectas, y sería una forma de recuperación y para que si un día se hiciese una exposición temporal pudiésemos verla. Y la devolución a Jordania, que nosotros estamos encantados y agradecidos, y es un país que para mí, desde el año 99 que voy, es como mi casa, pues nosotros les mandamos estas cerámicas a sus museos.
Y esto es, pues nada más, un recuerdo a todos los que colaboran con nosotros, desde Omar Al-Siud, uno de nuestros mejores colaboradores, pero él en realidad es explorador nuestro, es un cazador y nos detecta todo tipo de yacimientos alrededor, las visitas que nos hace el señor embajador de España en Jordania, nuestros amigos de la comunidad española en Jordania, periodistas, Juan Tresguerres, otros españoles y nuestro equipo italiano que colabora con nosotros, del doctor Andrea Polcaro de la Universidad de Perugia, que colabora desde el 2012. Pues con todo esto quería despedirme. Así que muchas gracias, estoy abierto a sus preguntas o algunas cuestiones. Muy bien, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta. En el micrófono, aquí a la segunda fila. Sí, quería saber si hay alguna idea sobre el número de habitantes que pudo tener el poblado. Nosotros ahora tenemos una estimación, se ven a simple vista, se ven unas 330 casas. Nosotros calculamos 5 habitantes por casa, unas 1.500 personas. Desde el año 2013, la Universidad de Olomouc de la República Checa, el doctor Martin Monique y Susana Lewandowski, que es una de sus becarias, nos ayuda haciendo lecturas geomagnéticas del subsuelo. Y ellos ven muchas más estructuras donde nosotros vemos la Tierra a simple vista. Ellos están diciendo que hay alrededor de 420 casas. Creo que, teniendo en cuenta que estimamos 5 personas por casa, pues ese es el cálculo. Unos 2.000 habitantes es lo que calculaban tanto para Yagua como para Tulilat Gasul, que son de la misma época, más o menos. No me creo que lo haya dicho todo tan claro. Tiene que haber más dudas. Este es un vídeo que hicimos con el... Bueno, están todos nuestros compañeros. Este es Andrea Polcaro, con todos los acentos. Lleva el Mutawa con los acentos de todos los que estábamos ahí. Todos dijimos la misma palabra y cada uno, pues, solo los jordanos sabían decirla correctamente. جبل المطوق 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 جبال متهواك جبل مطوق جبل مطوق جبل مطوق جبل مطوق طوق خلاص hay جبل مطوق وخلاص. ¿Tienen algún indicio de la población de dónde era originariamente y por qué se fueron del poblado? En Yagua, que está más al norte, se creen que vienen de Siria, porque traen influencias de lo que ven los restos de Siria. En Ein Gedi o en Gasul ven influencias de culturas como las que se desarrollan en Egipto o en el Negev. Nosotros, de momento, no vemos una forma de comparación con ellos. Creo, personalmente, que están remontando el Zarqa desde el Jordán, pero simplemente es una creencia. No tengo ahora mismo forma de comparación. Y luego, los investigadores somos muy pocos los que nos dedicamos a la Edad Bronce Antiguo 1 y prácticamente de los 5 o 6 que hay, 2 convergemos en el mismo yacimiento. El doctor Seidan Kafafi de la Universidad de Yarmouk, por ejemplo, que habitualmente viene a visitarnos, sale en alguna de estas imágenes que les he puesto, está convencido al principio era reacio, pero ahora está seguro también como yo que están viniendo desde el Valle del Jordán, pero no sabría decirte. ¿Por qué se fueron? La edad del terremoto no descarto, no tengo ningún indicio para decir que sí o que no, pero yo creo que viene más con el cambio climático que se produjo en la Edad del Bronce. Creo que ahí hay un recrudecimiento de las condiciones. Zohari lo tiene publicado desde el año 2002.
creo que hay un cambio que hace que una población tan grande para la época, con toda esta población, los rebaños enormes que tenían, nosotros encontramos muchos restos de cerdo, de huesos de cerdo, en el yacimiento, que sabes que no caminan, y si caminan ya no son económicamente rentables. Creo que algo pasa y ellos lo abandonan por esa razón. Y no creo que lo hayan abandonado todo de una sola vez tampoco, pero creo que va por ahí los tiros. Deja de haber foresta, ya no pueden hacer los hornos, ya no pueden hacer las techumbres, no pueden alimentar los grandes rebaños, creo que van por ahí. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia y hasta la próxima.